¿Cuál es otro punto a ser afectado? ¿O ese es el último? Esse seria transitório, que tudo afetaria os dois? No, todo está afectando. Todo como preeclampsia o hipertensión. Sería un último. El último, ¿qué implica que tengamos una cerebral media alterada? Tenemos que hacer la cesárea o hacer el parto de forma inmediata. Ya no hay otro sistema para que esta hipertensión afecte. Es el último punto. Es decir, si este feto tiene la cerebral media alterada, este feto va a morir. ¿Sí? Y eso nos obliga a interrumpir ese embarazo entonces. Perfecto. De esa forma entonces usamos el doble vascular. Primero afectado la uterina, después afectado la umbilical y por último es afectado la cerebral media del feto. Perfecto. Cada uno con su manejo adecuado. ¿Cómo prevenimos? Y sobre todo tenemos que hacer un diagnóstico preconcepcional. Recuerden que habíamos dicho que la consulta prenatal tiene que ser antes del embarazo. Y cuidar eso, descartar todo lo que puede ser, corregir lo que puede ser corregido y finalmente optar por el embarazo. ¿Sí? Entonces, detección, diagnóstico y tratamiento precoz. De forma conceptual, la gestación, atender esta evolución, atender a los signos que puede presentar esta paciente y ir bien. Siempre, 20 semanas del punto de corte, ¿verdad? Ver, manejar esa patología para que finalmente tengamos un parto lo más eutóxico posible. ¿Sí? Bueno, ¿cómo entonces este periodo de preconcepción es? Un periodo intergenésico adecuado. Una mujer que tuvo un parto vaginal hace un año, ¿es recomendable que se embarace? No. Tenemos que esperar un tiempo prudencial. ¿De cuánto tiempo hablamos mínimamente? 2 años. 2 años para arriba. Excelente. El peso corporal adecuado. ¿Verdad? Habíamos hablado muchas veces que la mamá tiene tendencia al aumento de peso y eso es normal. Tiene que tener ese aumento de peso, pero tiene que tener un aumento de peso adecuado también. ¿Sí? Estilo de vida sano. Eso entra en evitar fumar, evitar alcohol, ¿verdad? Practicar ejercicios, entre otros. ¿Verdad? Dietas equilibradas, como dijimos, no tiene 100% de etiología, ¿verdad? La sal en este caso, pero ayuda a mantener una presión adecuada, ¿sí? Entre otros. Corregir los metabólicos y tratar la hipertensión de forma crónica de forma adecuada para el embarazo. Detección precoz, medidas convencionales de asistencia prenatal, ¿verdad? Ver la presión arterial media, ¿verdad? Evitar el excesivo aumento de peso, cuidar el edema o ver de qué tipo tenemos el edema, ¿verdad? Y las pruebas de vasoconstricción. Antiguamente se hacía un test de la rodada. El test de la rodada consistía en medir la presión arterial de la paciente sentada y después acostada del lado derecho. ¿Por qué del lado derecho? Porque el hígado sufre una descompresión en ese caso. Cuando tenía una cierta variación, también se hacía el diagnóstico. Hoy en día se dejó de usar esto bien. También uso de marcadores bioquímicos, por ejemplo, ácido úrico. Es un buen marcador antes inclusive de la presión arterial de forma manifiesta clínica. Tiene que tener un nivel adecuado. Se calcula que más o menos tiene que ser debajo de 5.6. ¿Sí? Excrecionada de calcio, ¿verdad? O incluso la proteinuria. Y marcadores hematológicos, volumen plasmático, hemoglobina, hematocrito. Habían comentado que este cuadro causa una hemoconcentración en la mujer. ¿Sí? Es decir, la sangre se concentra más. Y obviamente el estudio doble que ya habíamos comentado de la arteria uterina. ¿Cuándo pedir? Y si tenemos factores de riesgo, pedir en esta semana, entre 12 a 14 semanas. Es decir, una vez que tuvo 7 hijos, es una multípara, tenemos que pedir entonces a nivel 12 a 14 semanas, una ecografía Doppler de la arteria uterina. Si sale alterado, esta paciente va a desarrollar hipertensión a 20 semanas. Tenemos que cuidar entonces. ¿Sí? Busca antecedentes, ¿verdad? Antecedentes familiares, ¿verdad? Y el reposo, sobre todo, como dijimos también. Estos comentarios: evaluación cardiovascular, fondo de ojo, función renal, función hepática, nada de lo que ya habíamos hablado, nada nuevo. Y ecografía, biometría fetal, perfil biofísico y perfil hemodinámico. La biometría fetal sirve sobre todo para evaluar el peso fetal de este feto. Es decir, si un paciente viene con, ejemplo, 26 semanas y tiene 1,3 kg, vuelve a la semana
28 y sigue teniendo 1,310 kilos. ¿Esto está creciendo? No. Es decir, probablemente esta paciente tenga una hipertensión o alguna patología que le está restringiendo el crecimiento de este feto. Y tenemos que investigar qué está pasando. ¿Cómo sospechamos eso? Y midiendo la altura uterina. Si se mantiene en un nivel que no está creciendo, las altas sospechas se debe de ver eso, ¿sí? A una restricción de crecimiento. En caso ya que amerite una amniocentesis, se puede hacer una punción de ese líquido y averiguar qué está pasando. Obviamente no tenemos acá este recurso. Bueno, ¿cómo hacemos este diagnóstico? Y tenemos que ver el tiempo de aparición de estos síntomas. Recuerden, la eclampsia siempre aparece con mayor a 20 semanas, ¿sí? La crónica de la paciente ya va a traer eso antes de las 20 semanas, ¿sí? La crónica de eclampsia se va entonces a manifestar antes de las 20 semanas. Y la transitoria, recuerden que es mayor en el tercer trimestre o en el puerperio, ¿sí? La paridad, multípara, ambas. El grado de severidad, moderado, severo, severo y obviamente este nivel ya no se usa más. Y la glicemia, positivo, negativo o negativo en el caso de la transitoria. Convulsiones, es posible en la preeclampsia o en la eclampsia obviamente. Generalmente no aparece en la crónica sola, pero vuelve a aparecer en la sobreagregada, ¿sí? En la transitoria no es tan frecuente, pero también puede aparecer, ¿sí? El daño renal, el daño hepático y la trombocitopenia es variado su distribución de acuerdo a la frecuencia que encontramos. Y el diagnóstico en sí, recuerden, cifras tensionales, ¿verdad? Recuerden la proteinuria, ¿sí? Y recuerden el edema. Bueno, ya hablamos de la hipertensión arterial, que tiene que ser una cifra de 140/90 y o, ¿verdad? En 2 tomas separadas de ¿cuánto tiempo? 4 horas. 4 horas. Y la edad gestacional tiene que ser Mayor de 20 semanas. mayor a 20 semanas, ¿sí? Pues hablamos de eso. El edema ya también sabemos, el edema fisiológico es debido a la compresión de los vasos y el edema patológico es debido a una proteinuria, ¿sí? Esto también obviamente va a tener aquí el signo de Godet, ¿verdad? El signo de presión, va a tener un aspecto más lustroso, más brillante, entre otros. La proteinuria también ya sabemos cuánto es. ¿De cuánto es la proteinuria significativa? Mayor a 300. Mayor a 300. Y entre otras manifestaciones, como ya habíamos comentado, ¿verdad? Cefalea, hipertensión, Epigastría. acúfeno, fosfeno, reflejo, epigastría. Bueno. Manifestaciones que ya sabemos: cefalea, hiperreflexia, que es lo que estamos viendo acá, ¿sí? Fosfenos, la presión de visión borrosa o estrellas, la mosca volando, acúfeno, que es lo que dijimos, y la epigastral. Recuerden, uno de estos síntomas nada más ya hace el diagnóstico de preeclampsia. No hace falta que todos aparezcan, ¿sí? Y este es el Doppler, solamente para mostrar. Este es el Doppler pulsado que muestra con ondas y este es el Doppler color. El Doppler color se suma, ahora tenemos que esta paleta de colores simboliza que este es el traductor. El rojo y el azul tenemos tendencia a pensar que es vena y arteria, ¿verdad? La verdad no es así. El rojo significa que está más cerca del traductor y el azul o el blanco significa que se aleja más del traductor. Significa la dirección del flujo nada más, ¿sí? Este otro, ¿verdad? Este muestra el notch, que es esta pequeña muesca acá, que también es indicativo de una severidad de embarazo mayor a 32 semanas. De la arteria uterina patológica, ahora tiene este pico normal, y esta muestra como dijimos. La umbilical, ¿verdad? Que tiene también su propio ritmo de aparición y su número. La placenta generalmente es una placenta chiquitita en la hipertensión, ¿sí? Y se caracteriza por una madurez mayor, en mayor tiempo. ¿Saben el grado de madurez de la placenta? ¿Recuerdan? Grado 0, 1, 2 y 3, ¿sí? El 3 es el hipermaduro. Una placenta hipermadura como es esta está formada por los cotiledones bien marcados.
al contrario de lo que podemos pensar, esta placenta hipermadura ya no sirve más, ya no deja pasar los nutrientes y consecuentemente agrava más el cuadro de la restricción de crecimiento intrauterino, ¿sí? Entonces, podemos tener una placenta hipermadura con 26 semanas, fácilmente, ¿sí? Bueno, ahora pasamos al tratamiento. ¿Alguna duda con el diagnóstico? Ninguna. Pasamos al tratamiento para terminar. Tenemos 3 pilares fundamentales. Uno es evitar las convulsiones, claramente. Otro es mantener la diuresis, mantener obviamente la función renal adecuada. E interrumpir el embarazo de acuerdo a la edad gestacional, ¿sí? Tratamiento: evaluar y clasificar el estado clínico de esta paciente. Tratamiento ambulatorio dependiendo del grado de hipertensión que tengamos. Siempre que sea hipertensión inicial por el embarazo, puede ser tratamiento ambulatorio. Siempre que sea preeclampsia, ¿verdad?, grave, sí o sí necesitamos una internación. ¿Por qué? Pelo risco do falecimento. Claro, porque su nombre dice preeclampsia, está casi llegando a una convulsión. Esta paciente no puede irse a su casa, ¿sí? Tiene que internarse sí o sí, doctor. Vou fazer uma pergunta, pode parecer soar meio que Claro, mas sim, eu não. vou fazer assim. Uma paciente que teve uma gravidez com pré-eclâmpsia, ela pode, eu sei que os médicos vão pedir para não engravidar novamente pelos riscos, mas ela pode ter uma segunda gravidez sana? Puede. Claro que la frecuencia es menor. Si tiene esa de preeclampsia, es casi seguro que va a desenvolver otra vez, ¿sí? Pero puede. ¿De qué depende? Depende justamente de la placentación. Nesse caso, você vai pedir uma ecografia justamente nessas semanas, para já saber se ela vai desenvolver ou não. Vai ser dela? Ok, en caso de eclampsia, sí o sí la internación, la interrupción de este embarazo y el ingreso mínimamente a terapia intensiva, intermedia, ¿sí? Y siempre seguir el régimen, o sea, nuestro protocolo. Sala de riesgo, obviamente, ¿verdad? Criterio de internación: hipertensión que no mejora con el tratamiento, ¿verdad? Hipertensión severa, ¿verdad?, con histórica mayor a 110. Y alteraciones de parámetros fetales. Hablamos de monitoreo patológico, restricción, disminución progresiva del líquido amniótico y Doppler vascular patológico. Bueno, anasaca, síndrome de Gel, inminencia de eclampsia, incumplimiento del tratamiento y laboratorio de trabajo. También amerita una internación, compensación. Si no mejora, interrumpir el embarazo de una vez, ¿sí?, independiente de la edad gestacional. Tratamiento, ¿verdad? Severa, reposo, internación, sedación, sulfato de magnesio sí o sí, ¿verdad?, e hipotensores dependiendo de la magnitud de la presión. En caso de eclampsia, el reposo sí o sí, la internación obligatoria, la sedación también puede ser posible, sulfato de magnesio también es obligatorio, hipotensión dependiendo de la situación. En la crónica tenemos que el reposo puede ser variable, la internación puede ser obviada porque la persona está acostumbrada a esa cifra tensional, y sí podemos tratar para mantener esta presión adecuada. Y la crónica surrogada también tiene una variación. Obligatoriamente tenemos la mención del sulfato de magnesio. Ya que tenemos el sulfato de magnesio es una sustancia que es un bloqueador de canal de calcio, ¿sí? Ella tiene una función principal de que es anticonvulsivo, es decir, antes de la convulsión se administra. Si convulsionó, obviamente, de nuevo se vuelve a aplicar el sulfato de magnesio. El inconveniente con este sulfato de magnesio es que él tiene una dosis tóxica. Es decir, él puede provocar una parada cardiorrespiratoria si es administrado de forma anómala, ¿sí? Tiene ciertos cuidados a tener. Ejemplo, la paciente tiene que tener sí o sí sonda vesical. ¿Por qué? Porque este medicamento es capaz de producir un bloqueo renal. Entonces, si vamos a necesitar sulfato de magnesio, obligatoriamente sonda vesical. Esa dosis tiene que ser mínimamente de 30 ml o 30 cc hora. Si orina menos que eso, no se le puede administrar sulfato de magnesio. ¿Ok? Otro criterio es la frecuencia respiratoria, porque es capaz de provocar justamente un bloqueo respiratorio.
La frecuencia debe ser, en el mínimo de los casos, 12 por minuto. Para algunos libros incluso 16 por minuto. ¿Sí? Y también tiene que ver con el reflejo osteotendinoso. Recuerden que está exaltado en patología. Si hay una intoxicación, ese reflejo va a estar abolido. Es decir, vamos a tener la colocación de estímulo y la paciente no va a mover el cuerpo. ¿Sí? Está abolido. De nuevo, no se administra este tipo de manejo en esos casos. ¿Sí? Estos son los esquemas que usamos. El esquema más utilizado es el esquema de Pritchard modificado, que condice a aplicar 4 gramos, ¿sí?, al 50%, que valía a 8 cc, diluido en 12 para completar 20 cc o 20 ml. Esto se pasa en la vena o en Volutrol, que es más fácil de controlar, en un mínimo de 5 minutos para arriba. Eso es una dosis de ataque. Otra dosis de ataque corresponde a la aplicación intramuscular de 10 gramos, ¿sí?, o de 10 cc en cada nalga. Y después esto se repite cada 4 horas, se repite esta administración. ¿Por cuánto tiempo? Y por 24 horas. ¿Sí? 24 horas. En ese tiempo se puede interrumpir el embarazo o no. Si mejora, si da para prolongar ese embarazo, se prolonga. Se madura el pulmón de este feto. Se cuida todos los parámetros que habíamos comentado de laboratorio, de Doppler. Si se mantiene normal, se prolonga hasta que tengamos una madurez fetal. Si esto no mejora o tenemos parámetros que indiquen la interrupción, se interrumpe de forma inmediata. ¿Entendido? ¿Cómo se interrumpe? ¿Qué vía de interrupción usamos? Y la más rápida es la cesárea. Pero recuerden, si tenemos un parámetro hepático alterado, el hígado también tiene que ver con la coagulación. Entonces tenemos que ver si es conveniente interrumpir por cesárea o si es mejor por parto vaginal. ¿Sí? Entonces ahí juntamos todos los parámetros que tenemos y ahí decidimos. ¿Cuál es la mejor vía? La mejor vía es el parto vaginal. ¿Sí? Porque la cesárea implica corte, anestesia, que puede también tener una complicación. ¿Sí? Pero ahí usamos todo lo que sabemos. Está el trabajo de parto, es posible inducir, tiene antecedentes de cesárea, el peso del feto, ¿sí?, la patología materna, convulsión nódulo. Se junta todo y se decide. ¿Sí? Por eso no hay una explicación cesárea directo o parto vaginal directo. Dice que es la vía más adecuada para la interrupción. ¿Perfecto? Es decir, si una mujer tiene 7 hijos, podemos inducirle y fácilmente va a venir ese por parto vaginal. ¿Me entienden? Si es una nulípara que nunca tuvo parto vaginal, que no sabe nada, porque tiene un bicho desfavorable, cuello posterior cerrado, es mejor optar por la cesárea. ¿Entendido? Sí. Bueno, entonces, este tratamiento está indicado hipertensivo en toda la paciente que tenga preeclampsia o eclampsia. ¿Sí? Siempre tenemos que mantener la presión arterial, ¿verdad?, menor obviamente a 160, pero mayor a 140-90 en lo posible, porque ese cuerpo está acostumbrado a esa presión. Bueno, y acá tenemos la medicación que usamos. Alfa-metildopa es la que más utilizamos, ¿sí? Es la administración de vía oral. Se va entre 500 a 2000 miligramos por día, ¿sí? Siempre por vía oral. Lo tenemos en este caso de forma parenteral. Es segura, ¿sí?, y es un poco sedante, ¿verdad? Otro que tenemos es la clonidina, ¿verdad? Y en el Brasil tenemos una medicación que no tenemos acá. ¿Quién sabe cuál es? Não me recordo, professor. Lembro da Betidopa. La hidralacina. Hidralacina. Esa es la medicación top, la que más se usa. Pero lastimosamente acá en Paraguay no tenemos, pero en Brasil tiene. ¿Sí? Hidralacina. Acá usamos más el alfa-metildopa, que también es útil. ¿Perdón? Sí, sí. Otra medicación que solemos usar como hipertensivo, como antihipertensivo, la verdad, es antagonista de calcio. Esto le habrá recordar de lo que es hipertensión del adulto. Nifedipina, ¿verdad?, amlodipina. Se puede también usar. De hecho, también se usa como útero inhibidor. Recuerden que la contracción del útero es dependiente del ion calcio. Si bloqueamos ese ion calcio, también vamos a tener un útero relajado.
¿sí? Entonces también se usa. Otro que usamos ya como emergencia son los beta-bloqueantes, el famoso labetalol, ¿sí? Esto ya es la administración ya por vía endovenosa y se usa en crisis hipertensiva también, ¿sí? Otros son atenolol y carvedilol, también se usa. El problema con esto es que no podemos usar en pacientes con patologías cardíacas. Mucha atención, que están contraindicados, ¿sí? Bueno, y la hidralacina que ya habíamos comentado, que se usa por vía endovenosa. Bueno, estos son otros, ¿verdad? Diuréticos no se suele usar de forma rutinaria en el embarazo, pero vamos a usarlo cuando tengamos un edema agudo de pulmón, por ejemplo, se puede usar, ¿sí? El resto solemos usar de forma más frecuente, lo que ahora es alfa o beta, ¿verdad? Y los inhibidores de IECA no se usan, y si se usan los canales de calcio. Lo que necesitamos obviamente es la tranquilidad del descanso para una salud plena. ¿Cómo se maneja esto entonces? Se maneja de acuerdo a nuestras semanas. Inducir el trabajo de parto de acuerdo al score de Bishop. ¿Conocen el score de Bishop? Habíamos hablado yo cuando hablamos de parto vaginal. Es un score de puntuación de acuerdo a lo que encontramos en el examen físico, ¿sí? El cuello uterino sobre todo y la presentación. Se marca un punto y si es menor a 6 no es indicado la inducción. Si es mayor a 7 sí se indica la inducción. Esto también podemos usar embarazo de 34 semanas. En teoría acá vamos a tener una madurez ya del pulmón, una madurez del sistema nervioso central, ¿sí? Y este efecto puede venir sin ningún problema, ¿sí? Todo va a depender de las semanas y del comportamiento en este caso. También podemos usar el monitoreo fetal intraparto, ¿verdad? Una analgesia o anestesia y la aplicación de forceps profiláctico en caso de ser necesario. Indicaciones necesarias, acá tenemos preeclampsia severa con condiciones obstétricas desfavorables, hablamos claramente de Bishop menor a 6, ¿sí? Compromiso fetal severo, ¿verdad? Sospecha de desprendimiento placental, inminencia de rotura o hematoma subcapsular hepático, feto de pretérmino entre 28 y 34 semanas. Acá entra el peso, con un peso menor a 1500. Se recomienda un parto cesáreo debido a la fragilidad de ese cráneo, ya que el pasaje por el canal vaginal también predispone a hemorragia subarachnoides. Y síndrome de Hell y eclampsia, eso nos obliga entonces a una cesárea. Cuidado nomás con el síndrome de Hell, que tiene una disminución en las plaquetas, tiene que ver con la coagulación de esa paciente. Muy bien. Este viene a ser el pronóstico, ¿verdad? Materno y fetal. En la hipertensión gestacional es bueno para los dos, no así en la eclampsia, que es muy malo para los dos, es decir, es bastante más complicado llegar a una eclampsia. Estas ya son las complicaciones más frecuentes, ¿verdad? Renales, oliguria o aluria o bloqueo renal. Las hemáticas tenemos la coagulación intramuscular diseminada, las hepáticas, la ruptura, ¿verdad? Hepática o el hematoma subcapsular, el síndrome de Hell. Y las vasculares son la CD y la trombosis. Y las neurológicas tenemos el coma, que es el más delicado. Los criterios de gravedad tenemos, ¿verdad? Restos de crecimiento, convulsiones, platinidad célica alterada, ¿verdad? La plaquetopenia, refinonemia, edema agudo del pulmón, dependiendo de lo que vamos a tener, gravedad menor o gravedad mayor. Estamos terminando, chicos. Criterios tranquilizadores: buena variabilidad en el trazado para cargo tomográfico, ¿verdad? Criterios alarmantes: una variabilidad reducida, una bradicardia fetal, aparición de desaceleraciones, y criterios ominosos o de muy mal pronóstico, ¿verdad? Esta variabilidad marcadamente reducida, bradicardia prolongada, aceleraciones variables y una recuperación bastante lenta en este caso. La prevención preconcepcional se refiere justamente a modificación de hábitos, como dijimos. Tratamiento adecuado para la declaración crónica, ¿verdad? Y evitar la obesidad sobre todo. Control prenatal tiene que ser precoz, suficiente, con la detección temprana, obviamente, de los factores de riesgo y tomando en cuenta eso, solicitar los estudios y tener en cuenta los factores predisponentes.
Dieta, ¿verdad? Hipocalórica, hipoproteica, rica en calcio, en zinc, entre otros. Tratamiento farmacológico, antihipertensivos, heparina en caso de formación o factores de riesgo para trombos, y la aspirina, que es la que usamos mayormente. Hasta las 36 semanas más o menos usamos las aspirinas. Bueno, el objetivo finalmente es terminar el embarazo con el menor trauma posible para los dos, tanto para la madre como para el feto. Evitar la crisis convulsiva y obviamente que esto llegue a la convulsión. Y lograr una completa restauración de la salud materna con un feto sano. Bueno, último. Usar aspirina entonces en un grupo de alto riesgo. Esto es muy importante, ¿sí? La aspirina se usa entre 100 a 150 gramos día, ¿sí? Eso es para mantener la sangre un poco más fluida, evitar la agregación plaquetaria. Uso de corticoides, ¿verdad? Están contraindicados cuando el compromiso fetal es severo, pero sí está indicado para una maduración pulmonar antes del tiempo, ¿sí? Muy bien. Recuerden, la conducta obstétrica depende de los indicadores de gravedad, ¿sí? Depende de la edad gestacional y depende de los criterios, obviamente, de gravedad. Entre 100 a 150. Estas semanas es la recomendable. 34 semanas, si tenemos una preeclampsia, interrumpir el embarazo es lo mejor, ya que esta patología tiende a agravarse cada vez más. Bueno, esto ya como resumen, ¿verdad? Bueno, finalmente terminamos. A lista pode ser o quê? No, a la vista